Vamos a continuar en el Salmo 119. Estamos ahora en el versículo 160 del Salmo 119, versículo 160. No sé si han escuchado que muchas veces hablo de este texto, lo uso mucho, ¿verdad? Se usa mucho, no solo yo, es una oración, una declaración de la palabra de Dios. Pues todo el Salmo 119 es un himno a la palabra de Dios, es un himno de reconocimiento, de amor, es una fuente de riquezas inagotables. Pero este texto es sumamente importante. Dice así: la suma de tu palabra es verdad, en la primera declaración, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Es muy interesante lo que vamos a ver aquí en este texto. Primero vamos a ver aquí, se usa, por ejemplo, la palabra, dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Se acuerdan que les dije que solo aquí en el Salmo 119 se usa la palabra 24 veces y también la palabra misma otras 19 veces? Pero que hay una diferencia, una es dabar, que se usa 24, y la otra es imra, que se utiliza 19. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estas dos en el original? Bueno, la que tenemos aquí es dabar, dice. La idea es de una palabra dicha, la palabra revelada de Dios hacia el hombre. Esta es la que estamos viendo aquí. Se usa la palabra, entonces, dabar, saliendo de su boca y revelada por él hacia nosotros. Así que esta es la diferencia. Y la otra palabra que también se usa a veces, dice palabra imra, utilizada 19 veces, es similar en significado que debar, pero aún un término diferente. La palabra puede denotar cualquier cosa que Dios haya hablado, ordenado, prometido, o sea, prácticamente todo lo que está en las Escrituras. Pero la palabra debar es la palabra dicha por Dios, es exhalada por Dios, como dice, y Jehová dijo, aunque todo lo demás que dice el profeta es palabra de Dios, y todos los argumentos históricos, todo eso. Sin embargo, cuando Dios habla, eso es debar. Entonces aquí dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Aquí vemos una descripción de lo que es justicia en la definición de la palabra juicios. Por ejemplo, aquí mismo se mencionan dos cosas, usamos palabra, pero dice, y eterno todo juicio, tus juicios. Acuérdense que justo aquí aparece dos veces. Ningún otro, casi no se ve que ninguna otra de las oraciones que estamos hablando en particular se mencione dos veces. O sea, la primera frase da una oración, da una acción de gracias o una declaración, y luego le confiere el beneficio a la palabra de Dios. Pero en este caso dice, la suma de tu palabra es verdad. Aquí estamos usando la palabra, y luego en la otra frase dice, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y aquí tenemos la otra palabra, que juicios, que se utiliza 23 veces. Dice juzgar, terminar, regular, ordenar, discernir, porque juzga nuestras palabras y obras. Dice, muestra el gobierno por los cuales deben ser regulados, y nos lleva a discernir lo que está bien y mal, y decir apropiadamente. O sea, todo esto tiene que ver con la palabra juicio. Lo que es juicio es juzgar, es determinar, regular, es lo que hace Dios, lo que hace el juez del universo. Además, este texto es un texto que nos da algunas de las reglas hermenéuticas. La hermenéutica la pone la Biblia, no es un invento de los teólogos. Cuando Dios nos ilumina con su conocimiento, comenzamos a entender todas las herramientas teológicas que ella misma nos proporciona. No hay forma ni estudio que valga para poder entender las Escrituras. ¿Por qué digo que cuando Dios nos ilumina? Porque
La verdad, hermanos, de las Escrituras no es conocer un texto y sacar un texto. Así habla el diablo por todas las sinagogas de Satanás en el mundo. El diablo siempre está usando la palabra de Dios, pero esa no es verdad. ¿Qué es verdad? Es la suma de su palabra. Es la suma de su palabra. ¿Qué fue lo que hizo el diablo cuando tentó a Jesucristo? ¿Qué le dijo? Lo llevó al pináculo del templo, le dijo: tírate de aquí porque escrito está. ¿Y a dónde fue? A la palabra de Dios. Le citó 2 textos de la Biblia, de los Salmos, ¿verdad? Le cita 2 textos, dice: porque escrito está, a su ángel mandará cerca de ti para que no tropieces con piedra alguna. Entonces estamos viendo nosotros bien clarito que esa era palabra de Dios, pero no era la suma de su palabra. Son textos sacados de contexto. Entonces nosotros tenemos que tener una teología que se consigue de toda la palabra. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Porque todas las escrituras es útil. Si le dijo que toda, es que parte no es útil. Así que mucha gente dice, todo el mundo sale, la Biblia dice, o Dios dijo, esto y esto. No, eso no es verdad. Así que no tiene caso que una persona saque una verdad de aquí. En todas las sectas que tú vayas, abran la Biblia, lo primero que van a decir. Hablan la Biblia y comienzan a decir una parte, pero esa no es la suma. Así que lo que es verdad es la suma de su palabra, y lo que es verdad es toda la escritura es útil. Toda es útil. En parte no es útil, toda es útil. Así que es bien importante que nosotros tengamos, eso es lo que Pablo decía cuando él conoció al Señor Jesús, cuando Pablo se convirtió a Cristo, que nació de nuevo. Dice Pablo: todo lo que yo tenía lo tenía por basura. Y la palabra que él usa es estiércol, ¿verdad? Así le llamó a toda ¿qué? A todos los textos que sabía de memoria del Antiguo Testamento. No, a la teología, a lo que él había entendido a sus doctrinas, al conjunto, a la conclusión que llegó con todas las escrituras. Eso era basura. Era basura, no porque los textos eran basura, es que él no entendía. Él andaba buscando a Cristo para matarlo. Creía que era un demonio, andaba y a los cristianos. Así que tu teología era basura. ¿Y de dónde lo sacó? De todas las escrituras que él había leído, porque Dios no lo había iluminado. Pero cuando lo iluminó, entonces agarró otra teología, los mismos textos, otra teología, y esa sí era la verdad. Esa es la diferencia. Eso es verdad. Así que nos quede claro eso. Así que lo que vamos a ver aquí, las reglas que toca este texto nada más. Por ejemplo, en la séptima regla general, la séptima de esas reglas son 7 reglas generales, no las voy a mencionar, simplemente la séptima dice: la necesidad de mantener un equilibrio, no separar lo que Dios ha unido. Este texto tiene que ver con eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque es la suma, no una sí y una no. La verdad es la suma. Así que la necesidad, esta regla dice que hay una necesidad de mantener un equilibrio, no separar lo que Dios ha unido. Tú no puedes sacar una verdad de cualquier lugar y pretender y andarla diciendo que porque en el texto la viste. Es que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Dice la palabra de Dios, porque Jesús dijo en Juan 3, dice: porque no vine a condenar al mundo, sino al que el mundo fuera salvo por él. No he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Entonces, ¿qué quiere decir ese texto? Eso, que Cristo no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. Ahora, esa es una verdad unida a toda la verdad. De lo contrario, no es una verdad. Porque justamente ese que no vino a condenar al mundo es el que va a condenar al mundo. Y eso lo sabemos porque Dios lo puso por juez. Y delante de Cristo es que se va a doblar toda rodilla. Él es el que viene de bolsa. Por eso son rojos sus vestidos. Él es el juez. Por eso dice que le decían a los montes y a las piedras: caed sobre nosotros cuando venga el mundo. O sea, que le estaban rogando a las piedras: mátanos, despedázanos. ¿A qué le tenían más miedo? Que a la muerte. Dice: a caer sobre nosotros, dice, y le tenían miedo a la ira del Cordero. A la ira del Cordero. Eso es lo que le tenían miedo. Así que ese mismo que no vino a condenar al mundo en su primera venida, en su segunda venida no viene a salvar a nadie, viene a condenar al mundo. Así que esa es verdad, la suma de su palabra. En otra regla, tenemos 7 reglas especiales que las menciono mucho, pero no las voy a mencionar todas, solamente la quinta que va a tocar este texto. Dice: la interpretación de las distintas clases de literatura
profecía, histórica, poética, evangelios, epístolas, escatología. Aquí tenemos poética. Tenemos que bien claro que Dios nos habló en diferentes géneros literarios, pero todo sumado es su palabra. Entonces también eso lo toca este texto, porque es un texto poético, pero esta palabra ustedes van a ver que no solo aquí aparece, no solo aquí dice que la suma de su palabra es verdad. Y la otra, ya para establecer doctrinas, usamos 7 reglas especiales, 7 reglas generales. Luego para establecer doctrina, entonces usamos 10 reglas. Cada doctrina tiene 10 reglas que las mismas escrituras ponen para llegar a una conclusión doctrinal. Y tampoco voy a dar las 10, solo voy a traer aquí la sexta de ellas que toca este texto. Es: las epístolas interpretan los 4 evangelios desde una perspectiva documental, y los 4 evangelios ilustran a las epístolas. O sea, en otras palabras, las epístolas se convierten en los lentes doctrinales de todas las escrituras. O sea, todos los géneros literarios tienen que ser examinados a la luz de las epístolas. Eso está claro. Y eso es sumar su palabra. Y las epístolas no se interpretan, se suma la verdad. Hay muchos textos que, por ejemplo, hay en Apocalipsis 1, está un texto que dice que Jesús que miró a alguien, dice, miró 7 candelebros de oro, ¿verdad? En su mano tenía 7 candelebros de oro, la descripción que da de Jesús. Dice, y en su otra mano tenía 7 estrellas. 7 candelebros en una mano y 7 estrellas en la otra. Y eso hay que interpretarlo, ¿verdad? Entonces la Biblia misma lo interpreta en el versículo que sigue. Dice, los 7 candelebros son las 7 iglesias, y las 7 estrellas son los pastores de las iglesias, o sea, los ángeles de cada una de ellas. O sea que Cristo tiene en su mano a la iglesia, dice que Él es el que anda en medio de los candeleros. Él conoce las iglesias, Él está en medio de las iglesias, esa es una. Y por el otro lado, el Señor también nos tiene en sus manos a los verdaderos pastores, los tiene en sus manos. La interpretación es esa, pero la doctrina no se tiene que interpretar, solo se suma, porque la doctrina precisamente está interpretando los evangelios, las palabras de Cristo, que Cristo hablaba en muchas parábolas. Por eso no se puede hacer doctrina de las parábolas. Entonces esto les tocó este texto toca la hermenéutica, por eso me tocó traer este estudio. Esto es algo como para escuela dominical. Ahora veamos que este texto dice lo que dice, porque no solo aquí lo dice. Y ese es el ejercicio que venimos haciendo con cada una de estas declaraciones. ¿Cómo sé que esta oración personal es bíblica? Debe de recorrer los géneros literarios de la Biblia. Y vamos a ver aquí, solo aquí en el mismo versículo, en el mismo capítulo 119, el versículo 86 dice: todos tus mandamientos son verdad. Todos, no unos sí y unos no, todos. Todos tus mandamientos son verdad. Y el 138 dice: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Aquí vemos las dos connotaciones de la oración. Dice que la suma de su palabra es verdad y es eterna, es segura, es fiel. El Salmo 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna. Ahí está. Y tu ley, la verdad. ¿Te fijas? Que no solo es un texto que parece que lo sacamos de contexto. La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. Mira lo que dice aquí: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Ahí está claro igual. Y el 144 dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Ahí dice: justicia eterna son tus testimonios. Estamos hablando que son dos cosas. Estamos diciendo que la suma de su palabra es verdad, o sea, toda ella, el conjunto de toda la palabra es verdad y eterna, ¿verdad? Todo justicia de Dios. Dice: justicia eterna son tus testimonios. Eso dice el 144. El 152 del mismo 119 dice: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Ya vemos que son eternos. Y aquí yéndome a Proverbios, y luego voy a ver uno de Eclesiastés y termino con todo lo que es poético. Proverbios 30:5. Toda palabra de Dios es limpia,
Toda palabra de Dios es limpia, toda. Él es el escudo a lo que le esperan, dice. Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, ¿ves? Eterno. Todo lo que Dios hace y dice es eterno, porque Él es un Dios eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. ¿Ves? Hay que sumarlo. No podemos tocar uno y el otro no. O sea que nosotros vamos buscando en las Escrituras qué nos gusta y qué no nos gusta. Por eso la predicación que nosotros predicamos es predicación expositiva, porque no predicamos lo que nos gusta. Tenemos que tener mucho cuidado para todo, hermanos, porque nosotros quisiéramos que todos los sermones tuvieran la misma sustancia, la misma fuerza que tienen unos, y eso te ves tentado a hacerle como lo hicieron muchos, inclusive Spurgeon. Spurgeon tenía un éxito tremendo, pero Spurgeon no predicaba hasta que no se iba leyendo hasta que encontraba un texto que le daba le levantaba el corazón, y ahí predicaba porque se inspiraba en eso. Pero eso es otro tipo de predicación, es textual, es temática. Y esa predicación y la palabra, y nosotros somos llamados a predicar todo el consejo de Dios. No tenemos que sacarle la vuelta a nada. Ahí búscale, pero tienes que predicar todo el consejo de Dios. Y ya aquí, llegando, esto ya ves, hay libros históricos, vimos aquí, ahorita vamos a ver algunas profecías de esto. Pero por ejemplo aquí en Mateo 5, versículo 17, no voy a abundar tanto en textos. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. Aquí estamos hablando de los profetas y de la ley. Y Jesucristo dice que no vino para abrogarlos, la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Oiga, fíjate lo que dice, para que veas la declaración de Cristo en línea con lo que estamos viendo, dice Cristo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Su palabra es eterna, es toda, se suma, toda ella es así útil. Aquí Cristo está diciendo que nada de la palabra se va a pasar por alto. Es eterna, es toda ella. Y Él vino a cumplirla. Es en Cristo que se cumple toda la palabra de Dios. Veamos que todas las Escrituras son la suma de la persona y la obra de Cristo. En Lucas 24:25 dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Estamos en el contexto de los que iban camino a Emaús platicando de la resurrección de Cristo, y Cristo se les aparece al lado y no lo conocían. Les dice, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, por eso le digo, aquí está, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Todas las Escrituras hablan de Jesucristo. Cuando hablamos de Moisés estamos hablando del Pentateuco, ¿verdad? Entonces todas las Escrituras hablan de él. Y luego en el 44 les dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, para que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Ves cómo es un solo libro? Y en los salmos, ahí vemos los géneros literarios: el Pentateuco, las profecías y los salmos. Nomás faltan los históricos. Los libros históricos, cuando tú terminas de leer el Pentateuco, y luego hay 12 libros históricos. Esos libros históricos, ¿qué ves en ellos? Ves el desarrollo de cómo se vivió cuando se cumplió esa ley o cuando se desobedeció esa ley. Tú miras un pueblo, cómo puede vivir el pueblo que no olvidó la ley y cómo vive el pueblo que olvida la ley. Y eso es lo que estás viendo. Es una maqueta llena de ilustraciones cuando el pueblo acertaba, cuando el pueblo se apartaba. Y eso es lo que ves tanto en Josué, tanto en los jueces, tanto en el libro de Esther, de Ruth y todo, primera, segunda de Samuel y primera y segunda de Crónica y primera y segunda de Reyes. Es la misma cosa. ¿Ves cómo vivió el pueblo a la luz de eso? Igual cuando tú pasas los 4 evangelios y después el libro de Hechos, ¿qué te enseña? Te enseña cómo vivió la iglesia primitiva de acuerdo a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles.
¿Me entiendes? Más que nada de Cristo, porque todavía no estaba todo escrita la Biblia. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Aquí es un solo libro, allá son 12. Pero es lo mismo. Pero esto solo lo veremos cuando Él nos lo ok, aquí dice, y todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y luego dice, en el 45, dice, por eso les digo que solo vemos esto cuando Dios nos abre el entendimiento. No, esto, hermanos, es tan hermoso cuando Dios nos lo muestra, pero sin que Dios nos lo declare, es un misterio. En el 45 dice, estamos hablando Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Tiene que ocurrir un milagro. El apóstol Pablo estudió desde jovencito a los pies de los más grandes teólogos y estaba completamente perdido. A lo mejor ya se sabía de memoria todo el Pentateuco, yo no sé, pero estaba perdido completamente. Si Dios no ilumina el entendimiento, aquí sí tenemos que vivir humillados delante de esto. Este libro, estas cosas son hermosas, por eso tiene tantos versículos, pero esos versículos no es la verdad, sino la suma de ellos. Toda la verdad, toda la palabra, todas las escrituras son útiles, en parte no son útiles. Primera de Corintios 2:13, un texto doctrinal para probar este mismo punto, que sin la obra del Espíritu Santo, si Dios no hace nada, nadie puede con este libro. Así sea el hombre más inteligente de la tierra. Primera de Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Aquí la sabiduría humana no tiene que ver nada, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es de Dios a Dios. Esto es un milagro. Esto es hermoso. Así que es la suma de su palabra lo que nos dará una teología correcta. Su palabra es como el lógico, dice, yo aquí puse una palabra y la escribí mal, lógico de acero es como el hilo, no tiene nada parecido hilo, puse yógico en lugar de hilo, es como el hilo de acero que teje nuestro paves, o sea, dice, para tener todos los dardos de fuego del maligno. Esto es una ilustración mía. ¿Qué estoy haciendo? ¿Ves que dice que el escudo de la fe para detener todos los dardos del maligno? Bueno, la palabra, la fe, ¿me entiendes? Y todo eso, ese escudo, el paves es un escudo largo que te cubre desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Paves y escudo es la misma palabra, pero aparece en la Biblia paves. Y eso significa un escudo alargado que tiene la altura de un hombre. O sea, cuando el ejército del otro está lejos, ¿para qué te sirve el escudo chiquito de mano? Para nada. Ese te sirve para protegerte de espadazos cuando estás peleando hombre con hombre. Pero cuando te tiran los dardos se tiran de lejos. Ahí solamente el paves. Así acuérdense de las películas romanas. Ellos se cubrían todo el cuerpo con el paves y no les tocaba ni una flecha. Esa es la idea. Y ese paves se teje con la suma de su palabra. Por eso digo que son como los hilos de acero, cada texto que van tejiendo el paves para que no pueda penetrar. ¿Por qué no penetró el paves de Cristo en el desierto Satanás? Porque estaban bien tejidos. Cada vez que venían los dardos, ¡zas!, la palabra de Cristo regresaba como un espadazo al diablo. Y dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se fue. Y eso, así debemos estar equipados, no sabiendo textitos de memoria. ¿Por qué te los aprendes de memoria? Porque te acomodas a ellos, porque te gustan. Porque depende de lo que andes buscando, encuentras en la Biblia. Y son los que se aprenden de memoria. Luego se ve. Y no, hermanos, es la suma de su palabra, aunque no nos gusten. Todo es verdad. Este texto tiene las mismas declaraciones de todo texto. Dice, 2 Timoteo 3:16. Lo estoy mencionando mucho, pero aquí lo voy a traer. Dice, toda la escritura, toda, es útil, es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero toda, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ves? Ahí está otra vez la palabra justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado. Esto es estar preparado, esto es tener un paves bien tejido de la palabra de Dios. Y concluimos con la grandiosa declaración de Pedro de lo útil
y poderosa que es la suma de su palabra, bien iluminada por Cristo, para perseverarnos hasta el día del Señor, hasta el día que venga el Señor, ¿verdad? Y también perseverarnos y vencer por ella, ¿verdad? Y venceremos por ella. Ok, este es otro texto que siempre que se habla de su palabra, del poder de su palabra, este texto no puede faltar, es 2 de Pedro 1:19. Siempre que vean este texto, no lo desconecten del contexto. Pedro en el contexto está diciendo que ellos fueron testigos de muchas cosas que hizo Jesús, ¿verdad? Pero lo que vieron, ellos vieron a Jesús glorificado. Ellos vieron a Cristo que se transformó con un cuerpo glorificado, y vieron ahí a Moisés y a Elías junto con Cristo. Vieron el cielo en la tierra. Pero Pedro dice, bueno, me pueden creer o no creer, eso lo vi yo, lo vio Juan y lo vio Jacob. Dice, pero hay algo más seguro que esto. Pero aquí la gente todo el tiempo nomás tiene un milagro y andan, imagínate, con eso quieren convencer a todo el mundo con milagros. Dice, tengo algo más seguro que esto, dice, la palabra profética. Profética porque la palabra en tiempos de Pedro, la que tenían toda fue profética, fue traída por los profetas. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, segura, como lo vemos en nuestro texto. El texto que tenemos nosotros nos dice que la suma de su palabra es verdad y eterno todo juicio de su justicia. Aquí nos dice, tenemos la palabra más segura, a la cual estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, esta es para siempre, hermano, hasta que estemos con Dios. Esta palabra no falla, nunca se vence. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que si es la palabra de Dios y es de Dios, solo Dios. Por eso dice lo espiritual a lo espiritual. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por eso digo que ningún hombre, por muy inteligente que sea, puede con esto, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu hablándole al Espíritu. Eso es lo que hace todo esto. Ahora miren nuestro texto. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Cuando hablamos de la justicia está hablando de la palabra, ¿verdad? Ya vimos nosotros tus juicios, ¿verdad? ¿Qué son tus juicios? Es sinónimo de tu palabra, es sinónimo de tu ley, de tus estatutos, de tus decretos. Eso ya lo vimos nosotros, ¿verdad? Así que dice, y eterno es todo juicio de tu justicia, de la palabra de Dios. Es eterna, es para siempre. Esta palabra yo la examiné bien como era un texto que para todo lo que les enseñé de la palabra ahorita, que fue muy importante, les hice lo mismo que estoy haciendo con todos los versículos, pero este texto me trajo a que les hablara un poco de hermenéutica, ¿verdad? Entonces, para hacer eso tuve que hacer un exégesis del texto un poquito más profunda para estar seguro que las palabras cuidadosamente sea lo que sea. Y esta palabra puede significar la cabeza o delantera en estos textos, pero aquí, como en el Salmo 139, se traduce la suma, porque también se traduce, esa misma palabra se usó en Reyes y Crónicas como para censar. Pero ¿qué es censar? Es sumarlos o contar los soldados hasta que tengas un total de cuántos tengo, ¿verdad? Entonces viene siendo la misma cosa, pero obviamente entendemos aquí en qué contexto se está usando aquí nuestro texto. Así que la suma de tu palabra no es un censo, obviamente eso queda descartado. Tampoco, como dice aquí Proverbios 8, dice, eternamente tuvo el principado, hablando de la sabiduría, desde el principio antes de la tierra. Eternamente tuve el principado, dice, desde el principio hasta lo eterno de la tierra. O sea, está hablando también de la totalidad del control. Dios dice, eternamente tuve el principado. Esa es la sabiduría, que sabemos que es Cristo encarnado, desde el principio. Entonces la idea es la misma, aunque tiene otras connotaciones, pero aquí en el contexto de nosotros, claro, está diciendo que es la suma de su palabra. Aquí Cristo está hablando de la sabiduría.
Está hablando del principado que lo tuvo desde el principio, todo. Y en ese sentido se usa la palabra suma. O también cuando se hace un censo de los soldados, quieren el total de los soldados. Pero no tiene nada que ver, eso no nos mueve para nada la idea de suma, porque en otros textos aparece la suma. En el Salmo 139, 17 dice: cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Esta es la misma idea. O sea, los pensamientos es tu palabra, lo que Dios dice, es lo mismo. Tan grande es la suma de ellos. Y qué hermoso que diga eso, ¿verdad? Cuán grande es la suma de ellos. Porque si dijera que, ¿cómo te dijera? Cuán grande es la suma, pero juntos, teniendo un conocimiento total, no sacando textos de contexto. No es bueno eso. Cuando esas personas que les gusta sacar textos de contexto, son personas prácticamente sectarias. Si tú te fijas, los testigos de Jehová se saben de memoria ciertos textos, son los que vienen, pero no conocen nada de las Escrituras, nada de las Escrituras. Aún muchos religiosos no conocen la Biblia, solamente se aprenden ciertos textos que ellos usan, pero no conocen las Escrituras. Así que esta sería su definición de nuestro texto, haciendo un exégesis del texto. Dice: toda la palabra es verdad, no solamente porciones a los conceptos los conceptos de la palabra, no solo porciones o los conceptos de la palabra. No solamente es verdad, es por siempre verdad, y es la misma verdad encarnada. Es un concepto del texto, ¿verdad? Que dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. Y vemos nosotros, yo le agregué aquí que es la verdad encarnada, porque ¿qué dice Jesús? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Él es la verdad. No solo, Él es la verdad. ¿Por qué? Porque todas las Escrituras hablan de Él. Todas las Escrituras hablan de Él, sí, pero entonces ahora ya estás cambiando que la verdad es la palabra. Sí, es lo que estoy diciendo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la verdad es tanto la persona de Cristo como toda la palabra de Dios que habla de Cristo. Así que toda la Biblia habla de la persona y la obra de Cristo. La obra de Cristo es la historia de la redención. Cuando nosotros sacamos enseñanzas de la Biblia como los atributos de Dios, que a veces suelen ser muy complicados, pero nunca debemos de perder el enfoque. La Biblia no está hablando simplemente, Dios nos da información de los atributos de Dios, pero ese no es el tema central de las Escrituras. El tema central de las Escrituras es la historia de la redención, es Cristo, su obra y su persona. Esa es la historia de la Biblia. Ya sabemos que somos santificados en Cristo y por consiguiente por su palabra. 1 Corintios 1:2, con este texto termino. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que ya tenemos bien claro, en esta verdad somos santificados, y esa verdad se encarnó, esa verdad es Cristo, y en esa verdad, en Cristo, somos santificados, y por consiguiente en su palabra. O sea, parece un juego de palabras, pero todo eso es verdad. Es como le digo, aquí vemos sumada la palabra de Dios. No, es verdad que Cristo mismo es la verdad, es verdad que su palabra es verdad, no que uno, porque aquí tienes dos textos, parece que, ¿cuál digo? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. Yo soy la verdad, yo soy la verdad. Pero luego vemos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cuál es el texto de la verdad? Los dos. Porque todas las Escrituras hablan de Cristo. ¿Ves que la suma es la verdad? Es un ejemplo pequeño aquí solo en estos textos, y así son todas las Escrituras. Bueno, si tienen algún comentario, alguna aportación, tenemos tiempo para que comenten. Tenemos un grupo pequeño, pero fíjese qué hermoso mensaje nos da el Señor, ¿verdad? Qué bonito nos habla la palabra de Dios. Toda ella es verdad y es hermosa. Tocamos un texto y ahí nos disfrutamos en eso.
no tienen la bendición de los que les toca de escuchar estas verdades tan gloriosas, que a veces son mejor que cuando, porque a veces el tiempo siempre está a la carrera a uno, pero aquí ya ven. Dígame, hermana. Uh-huh. Él es la verdad. Pero luego dice también: santifícalos en tu verdad. O sea, nosotros somos santificados en Cristo. Pero también piense usted: ¿y cuándo me santificó? ¿Cómo le hizo? Porque yo nunca lo vi. Porque entendemos que es santificación, ¿verdad? Santificación es que fuiste salvado para buenas obras. Esa es la santificación, es ser limpio, completamente limpio, sin pecado y sin mancha. Esa es santificación. Entonces, Cristo no solo nos salvó, sino también nos santificó, ¿verdad? Entonces, y cuando decimos que Cristo es eso, porque eso es lo que hizo. Cristo, su persona, Él nos salvó, Él es la vida. Por eso dice: yo soy el camino. Si no hay otra manera de ser salvo, yo soy el camino, pero yo soy la verdad, pero también soy la vida. ¿Se me entiende? Quiere decir, Él nos dio vida eterna, pero Él nos limpia y nos persevera, eso es santifica, hasta que lleguemos a ese lugar. ¿Y por qué? ¿Por medio de qué? De la palabra. También eso es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra. Porque ¿cómo lo vemos? No lo vemos. La palabra que nos dejó. Para nosotros esa es la santificación. Es Cristo santificándonos con su palabra, con lo que está haciendo. Es más, con lo que escuchamos ahorita, estamos siendo santificados por Cristo. Así es, hermanos. Ahí queda. Bueno, yo lo que no sé si se acuerdan, pero siempre estoy usando este texto y lo uso mucho en las epístolas. En las epístolas lo uso porque yo he escuchado muchas veces a las personas cuando dicen, aquí lo que Pablo quiso decir, dice, ¿cómo interpretamos las palabras de Pablo? No las puedes interpretar, léelas, eso es lo que dijo, súmalas. Y yo siempre saco este texto, pero no las interpretes. ¿Qué dijo Pablo? Eso que dijo, eso dijo. Ahora, hay cosas que tenemos que ver. Por ejemplo, Pablo dice: si quieres dar a tu hija en casamiento, darla. Pero si decides que no se case, no la des y haces mejor. O sea que cualquier cosa que decides está bien. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Eso que dijo, eso dijo. Sin embargo, eso también tenemos que ver. Para eso se hace una exégesis del texto. ¿Cuándo lo dijo Pablo y a quién se lo dijo? A los corintios, ¿verdad? ¿En qué situación lo dijo? Ahora, la cultura de toda esa área era que el papá era el que casaba a la hija, ¿verdad? El papá casaba a la hija, él buscaba para mejor, y la hija, yo creo que se lo comentaba: hija, ¿te parece bien fulano para que sea? Yo puedo hablar con su papá, él sería. Entonces yo creo, ellos hacían los arreglos, que eso era cultural. Pero no puedes cambiarle la interpretación. Ahora, ¿qué sería esa misma? No es una interpretación. ¿Cómo vemos ese texto ahorita en este día de ahora? Bueno, hija, si tu hija se quiere casar, que se case. Y si no se quiere casar, que no se case. Así. ¿Entendió ya? O sea, así lo tenemos que ver. No le cambies. Es lo que Pablo quiso decir. Sí, por eso, pero ahí se lo dice al papá. ¿Por qué? Porque el papá era el que tomaba la decisión. Ya ahorita no se toma la decisión del papá. Es la muchacha. Si ella dice: papá, yo no me quiero casar, haces mejor, hija. Pero si me quiero casar, está bien, cásate. Eso es todo lo que está diciendo el texto. No hay que interpretarlo, hay que creerlo, pero sí hay que ver, ahí en ese caso tenemos que ver el contexto. ¿Por qué? Porque la carta era a los corintios por los problemas que estaban ocurriendo ahí en esa parte. Entonces es lo mismo que vemos con el velo que se ponían en la cabeza y todas esas cosas que a veces sacan de contexto. Pero yo para eso usaba mucho este texto: es la suma de tu palabra, es verdad, la suma. Eso es que quede bien claro. Bueno, entonces vamos, si quieren, a
a, a tomar las acciones de gracias. ¿Alguien puede ir a Job 19? A ver, espérame. No, no es Job 19. Bueno, es otro texto. Me llamó mucho la atención porque uno de los amigos de Job, parece que era Bildad suita, dijo, ahora dice, ahora hablaré yo, dice, de acuerdo a mi entendimiento. Eso es esa palabra. De acuerdo a mi entendimiento y habla de su sabiduría y de lo que él ha entendido. Allí no habló Dios, ahí habla el hombre de acuerdo a lo que cree. Pero cuando nosotros oímos la palabra de Dios no podemos usar esas palabras, sino Dios dijo y Dios dijo. También eso es bien importante. Dios dijo y Dios dijo. Porque en otros textos de Job también dicen, de los amigos de Job, dice, y continuó Julano en su razonamiento. Cualquiera de ellos, en su razonamiento. Nosotros no hablamos por razonamientos, ni Cristo habló así. Así que por eso Cristo le dijo a Job, tus amigos lo que dijeron de mí no es verdad. Ora por ellos porque si no van a morir. Entonces, vamos a tomar las acciones de gracias, hermanos. De acuerdo a lo que vimos, yo pienso que la primera acción de gracias es hay que darle gracias a Dios por Cristo, por iluminarnos con esta palabra tan hermosa, porque nos da vida, porque para nosotros su palabra es hermosa y transformadora, es la que cambia toda nuestra vida. Entonces hay que darle gracias a Dios por eso. Yo creo sería el hermano Raúl con las acciones de gracias. Y allí asúmenle, siempre hay por qué dar gracias. Sí, parece que no, pero no siempre se puede. Por cualquier cosa, a veces uno no puede venir, pero nosotros oramos por los que no vienen. A mí una vez me tocó dar un devocional con una pareja en el otro lugar donde estábamos, pero yo dije, nosotros vamos a orar por los demás y lo voy a hacer con todo el ánimo, porque son dos que están aquí. Ese día era un día que no fue. De por sí iban más pocas personas allá, pero ahora que vinimos más, hoy estamos pocos, ¿verdad? O sea que a veces eso pasa. Entonces es buena darle gracias a Dios porque nos pudimos venir a reunir. ¿Alguna otra acción de gracias? Bueno, entonces vamos a pasar a las peticiones de oración. Vamos a pedirle a Dios, y también de acuerdo con el texto, en el caso del texto siempre, pero pueden pedir lo que quieran. Vamos a pedir que el Señor nos ilumine con la suma de su palabra, que el Señor nos dé una teología correcta de su palabra y de su para poder siempre caminar a la luz de ella. Esa sería una oración. Hermano Jonathan, por favor, para que el Señor nos dé una teología correcta de su palabra y que siempre podamos tener la verdad completa del Señor en nuestras vidas. Entonces de ahí pueden pedir. Hermanos, pidan cualquier cosa ustedes. Aparte que al final de cuentas yo voy a orar por la iglesia, oro por las iglesias hermanas, le doy gracias a Dios por el servicio pasado, por todo lo que el Señor viene haciendo con nosotros, pero también hay que orar por las necesidades de los santos. Hay cosas que no fallan. Por ejemplo, siempre oramos por los enfermos, eso no puede fallar. Por ejemplo, vamos a orar otra oración más, Jonathan, por las mujeres hermanas que están embarazadas, porque es bien importante orar por ellas, por sus niños, porque siempre están delicadas, para que el Señor las ilumine, las guarde, las consuele. Tenemos que orar porque
yo me acuerdo que yo le mandaba a mis hijas los textos porque sufrían cuando estaban embarazadas y decía allí que Dios le cuenta, dice: ¿acaso tú cuentas los meses de la preñez de la sierva? Dije yo: Señor, le cuenta los meses a un animal, ¿a poco no va a estarle contando los meses a mis hijas o en el caso a nuestras hermanas? El Señor está en todas las cosas pequeñas y grandes. Él es así. Él siempre está en control de todo, y vamos a orar para que por ellas, por las que están embarazadas. Sí. Usted pida, hermana.